Hola, buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV. Salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo. Dios bendiga sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Gracias, amados hermanos, por sintonizarnos. Soy el pastor Rovillar y le damos gracias a Dios por Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús del Mundo, que permite que cada día podamos llevarle la palabra hasta la comunidad de su hogar. Y por medio de la palabra alcanzar mayor conocimiento, recibir bendiciones, estar alineado con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos comunión con Él. No sé cuántos de nosotros deseamos realmente tener comunión con nuestro Padre Celestial, aquel que nos creó, que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pues en esta mañana, amados hermanos, es día de predicación, día del Señor, primer día de la semana dedicado a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, amados, en este día de hoy, yo vengo a hablarles a los hijos de Dios. Yo vengo a hablarle a aquellos que quieren ser hijos de Dios. Yo quiero hablarle a las personas que desean entrar en la gracia, que desean ser partícipes de la misericordia y quieren entrar en la vida eterna. Por lo tanto, para que eso pueda ser, debemos de sujetarnos a lo que dice Dios, a lo que dice su palabra. Y posiblemente a veces podemos sentir que la palabra de Dios nos azota o suena fuerte. Podemos sentir como que la palabra de Dios, wow. Pero así es el amor de Dios. Nos habla para que entendamos y para que podamos corregir nuestros pasos en Él. Por lo tanto, amados hermanos, Dios nos ha enviado a nosotros, a este mundo. Dios permite que tú y yo estemos en este mundo como hijos de Él, por razones bien determinadas, de acuerdo a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Para que todo aquel que cree pueda ser salvo. Pero eso es para aquellos que puedan creer, que puedan entender de que Dios es amor y que desea que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y nuestro tema de esta mañana se titula En medio de la cizaña. Y esa es en la condición que muchos de nosotros que hemos creído y que hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo nos encontramos en medio de la cizaña. Y como una vez en el pasado, donde he predicado acerca de la cizaña y del trigo, y nos damos cuenta lo parecido que es esas dos plantas, pero algo lo diferencia. Hay algo que diferencia el trigo de la cizaña. Y durante el desarrollo de este mensaje de hoy, el Señor sea permitiéndome para que podamos entrar en cada detalle y seamos todos edificados. En medio de la cizaña es nuestro tema de hoy y es en la condición que muchos de nosotros nos encontramos mayormente en este último tiempo, en esos últimos tiempos que estamos viviendo. Y quiero empezar, amados hermanos, con el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 16. Y lo leemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 10, 16, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillos como palomas.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo seamos edificados, seamos redarguidos, seamos corregidos, seamos instruidos en toda justicia por medio de tu palabra. Abra nuestras vidas, abra nuestros corazones, Señor. Tome el control de nuestro ser y haznos, Señor, obediente a tu palabra, abriendo nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están para recibir la palabra de Dios? He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Se imagina ovejas en medio de lobos? ¿Se imagina una oveja sin defensa, indefensa, como podemos decirlo mejor, en medio de lobos? Y el lobo tiene la característica de ser agresivo, de ser carnívoro, de ser hambriento y de ser violento. En cambio, las ovejas son pacíficos, tranquilos, mansos, ¿verdad? Y esa es la condición que un Dios todopoderoso nos envía en medio de lobos. Pero dice y nos aconseja, aunque yo os envío en medio de lobos, debemos de usar ciertas astucias y que son lo siguiente: prudente como serpientes. Y sabe, la serpiente nunca camina se arrastra para ser vista. Siempre se arrastra entre las gramas, dentro de las gramas o entre las esquinas de las paredes, lugares donde no puedan ser vistos para no ser atacada o dado a muerte. Y esa es la prudencia de la serpiente. Pero Dios no está diciendo que seamos como serpientes, sino prudente como la serpiente. Y sencillos como palomas. Y muchas veces lo que nos hace falta es ser sencillos como palomas. Pues, amados hermanos, algo que no podemos olvidar es que estamos en medio de lobos. Si entendemos que estamos en medio de lobos, vamos a entender que es importante aplicar el consejo de nuestro Dios para ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque estamos en medio de la cizaña. Estamos en medio de cizaña, estamos en medio de muchas dificultades, estamos en medio de lobos. Por lo tanto, amados, hay que aprender a cómo vivir y comportarnos en medio de lobos. Y la sencilla forma que el Señor nos indica es la prudencia, que se compara a la prudencia de la serpiente, y lo sencillo, que se compara a la sencillez de la paloma. Porque, amados, no podemos olvidar de dónde estamos y en dónde nos encontramos. Porque la Biblia dice, más son los hijos de la esclava que los hijos de la libre. Lo que significa, amados hermanos, que somos un remanente pequeño en medio de muchos lobos. Por lo tanto, hay que saber comportarnos con la astucia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Amén. Con la prudencia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Porque no sabemos, amados hermanos, lo peligroso que es
estar como ovejas en medio de lobos. ¿Y cómo se manifiesta el lobo? Pues de muchas formas, de muchas maneras, aún con apariencia de profetas. Así lo dice el libro de Mateo en el capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, para nosotros pudiera ser profeta. Para nosotros, al verlo vestido de oveja, pudiera ser ovejas. Pero por dentro no lo sabemos. Pero por dentro lo que son no lo sabemos, no se puede ver a simple vista. Porque mayormente nosotros nos confiamos en lo que vemos, no en lo que realmente es. Y allí es que dejamos de ser prudentes. Y ahí es donde dejamos de ser prudentes, porque nos entregamos al profeta que viene con vestido de oveja, sin entender y sin discernir que por dentro son lobos rapaces. Diría, pero ¿cómo ese lobo puede devorarme? Como el lobo que se manifiesta en una forma de profeta, por eso que se manifiesta como profeta. Por eso que viene como profeta vestido de ovejas, para que podamos depositar nuestra confianza y así alejarnos del camino de Dios, alejarnos del propósito de Dios, alejarnos de la verdad de Dios. Así es que somos devorados, porque si no permanecemos en Cristo Jesús, vamos a ser devorados. Vamos a ser devorados. Es importante y menester que entendamos, amados hermanos, que solamente en Cristo Jesús que podemos estar firmes, no en otra forma. Porque si un falso profeta puede desviar la verdad de Dios de tu corazón, de mi corazón, si puede desviarnos del propósito de Dios, somos propensos a ser devorados. Entonces debemos de entender la prudencia, la importancia de la prudencia y la importancia de la sencillez. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, el falso profeta tenía un plan bien determinado. Primero, vestirse de ovejas, para arrastrar tras sí a aquellos que han sido enviados en medio de lobos, para arrastrar a aquellos que están aquí en el mundo para cumplir el propósito de Dios. Pero falta solamente, amados hermanos, un poquito de levadura para que leude toda la masa. Pero dice la palabra ahí en ese capítulo 7, versículo 15, dice el versículo 16, una manera de reconocer al falso profeta vestido de ovejas. Dice el 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Pero a veces nosotros no queremos ver los frutos, sino tenemos comezón de oír palabra. Y ahí es que nosotros nos dejamos engañar. A veces no queremos mirar el fruto, no, él habla bonito, pero no miramos el fruto. No, porque él habla bonito. Hablar bonito no es el fruto. Hablar bonito no es el fruto, amados hermanos. El fruto es como responde el trigo aún
estando en medio de la cizaña. ¿Y cómo responde el trigo en medio de la cizaña? ¿Sabe? La cizaña se queda erguida, así derecha, como con mucho, con mucha altivez, con la nariz para arriba, si podríamos decirlo, no encuentro la palabra en español. Mientras que el trigo queda humillado siempre. Pero vamos a ver por qué la cizaña siempre queda erguida y el trigo siempre como en forma de adoración y de humillación. La cizaña siempre queda erguida porque no tiene fruto que le pese y que le haga humillarse. Mientras que el trigo, al tener fruto, siempre queda así, humillado. Quiere decir que para reconocer el fruto, debemos de ver gente humillada delante de Dios, que esté dispuesto a pagar el precio, que esté dispuesto a pagar el sacrificio. Así pues entendemos, amados hermanos, el fruto. Y dice como ejemplo y una forma de pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Es posible eso? ¿De que se pueda recoger uvas de los espinos? ¿Es posible de que se pueda recoger higos de los abrojos? No es posible. No es posible, y ahí es que debemos de entender que debe de haber fruto. No palabras bellas, bonitas, no palabras que suenan y mueven nuestros sentidos emocionales, sino frutos de la cual podemos decir: wow, hemos visto el fruto de este hombre, hemos visto el fruto de esa persona que dice ser de Dios. Hemos visto cómo ha respondido a cada situación, hemos visto cómo se ha mantenido delante de cada situación. Hemos visto cómo es su confianza en Dios, hemos visto que su fe no ha sido sacudida. Hemos visto el fruto. El fruto es importante, el fruto habla por sí solo. El fruto determina si es trigo o si es cizaña. Por lo tanto debemos de mirar el fruto, amados hermanos, porque es la única manera que vamos a poder comparar el trigo de la cizaña. Ahora, ¿será razón para arrancar la cizaña? No. A nosotros nos toca estar en medio de la cizaña. A nosotros nos toca estar en medio de los lobos, pero tenemos que ser prudentes y sencillos. Prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Aleluya. Aleluya. Así que, 17. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis.
Ahora es importante entender que siendo nosotros trigo en medio de la cizaña, lo único que va a prevenir de que nosotros seamos quemados es cuando se haya fruto en nosotros. Lo único que va a hacer de que no seamos echados en el horno es que haya fruto en nosotros. Y muchas veces pensamos que el fruto es tener una multitud que nos sigue. No, el fruto es algo que sale del mismo árbol, o sea, de ti y de mí. Es la forma en que nosotros respondemos en medio de donde nos encontramos, sea en medio de lobos o sea en medio de cizaña. Entonces ahí es que determina el Señor lo que son cizaña y lo que son trigo por el fruto. Y cada uno de nosotros hemos de dar fruto. Me perdonan mis amados hermanos, es mi tiempo de alergia, ese tiempo es para mí terrible con el polen. Amados, hay que entender, y muchas veces se interpreta de que el fruto es tener una multitud, el fruto es tener una mega iglesia. A veces se interpreta de esa manera, pero no es así. El fruto es como tú respondes en medio de la cizaña. Porque si no tiene fruto, se cizaña. Si tiene fruto, es trigo. Es sencillamente así. Porque tú eres un árbol también que produce. Si eres buen árbol, da buenos frutos. Si eres mal árbol, da malos frutos. Entonces, ¿cuál es el resultado de nuestro vivir, de nuestra situación en medio de la cizaña? ¿Qué sale de nosotros en el campo donde hemos sido sembrados? Y cuando se habla del campo, como lo dice la Biblia, se habla del mundo. Tú y yo estamos en el mundo. Es un mundo lleno de cizaña, un mundo lleno de situaciones, un mundo lleno de lobos, un mundo lleno de falsos profetas, un mundo lleno de situaciones que nos rodea todos los días de nuestras vidas y de nuestro peregrinaje en este mundo. Pero ¿cómo nosotros respondemos? ¿Cuál es la manera de poder definir a que un hombre realmente viene de parte de Dios y no es un falso profeta vestido de oveja? Y que por dentro sea un lobo rapaz. Por el fruto, amados. Es por el fruto. Dice Hebreos capítulo 6, 7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Y su fin es ser quemada. Pues hay que tomar una determinación. Sea que yo produzca espino o abrojo, o sea que yo produzco fruto. La sencilla y la mejor determinación del trigo es producir fruto. Si no, será considerado como cizaña. Es muy importante. Los otros días, yo creo que el jueves, estaba hablando acerca de cómo reconocer un verdadero discípulo de Cristo. Y hemos hablado acerca del amor y ¿qué es el fruto? Es el fruto del Espíritu Santo. Pero hablando de esto y hablando de frutos, estamos dirigiéndonos a esa misma línea donde el fruto del hombre de Dios es en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se encierra en la misericordia y la gracia de Dios.
Así que, amados hermanos, hay que mirar el fruto. Hay que ver cómo es que nosotros nos comportamos en medio de este mundo, en este campo donde ha sido sembrado la semilla, la buena semilla. La buena semilla ha sido sembrado en este mundo, en este campo. Como tú y yo respondemos estando en este campo. ¿Nos parecemos a la cizaña o nos parecemos al trigo? Si nos parecemos a la cizaña, vamos a estar erguidos con la cabeza y la nariz para arriba, pero si nos parecemos al trigo, vamos a estar doblados en adoración, en humillación y en alabanza. Y entre todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que hablaba acerca del reino, que hablaba acerca de muchas cosas, en una de ellas se refiere al Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 24. Refirió esta parábola al Señor Jesucristo diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora uno podría preguntarle, pero ¿cuál es la cizaña? La cizaña es aquellas cosas que pretenden ser y no lo son. La cizaña es aquellas cosas que se parecen, pero no lo son. Que pueden engañar porque la cizaña se parece tanto al trigo. Las hojas son igual, el tamaño es igual, los troncos son igual. Lo único que diferencia la cizaña del trigo es que no da fruto. Entonces, pudiéramos considerar que no todo aquel que dice Señor conoce al Señor. Pudiéramos considerar que no todo aquel que alaba y glorifica lo hace de parte del Señor. Posiblemente estamos tratando con una cizaña que tiene todos los dones, pero no tiene el fruto. Porque la cizaña parece que tiene todos los dones, tiene las hojas, los troncos, tiene todo, lo tiene todo, pero no tiene fruto. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por la apariencia de la cizaña, que aunque tenga los dones, que son las hojas, el tronco y todo lo que posee, si no tiene fruto, no es trigo. Si no tiene fruto, no es trigo. Y los frutos no van de acuerdo al pensamiento del hombre. Los frutos son los que se alinean a la voluntad de Dios. Es el fruto, lo que se alinea a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 25, que mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Dice que cuando dio fruto apareció la cizaña. Cuando tú estés dando fruto, siempre va a aparecer la cizaña. Y la cizaña siempre va a buscar a que tú te parezca a ella. Pero el fruto siempre va a buscar en parecerse a Dios. Entonces vinieron en el 27 los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos?
Qué bueno sería que nosotros pudiéramos arrancar la cizaña y hacernos libres de todas esas cosas. Pero es necesario crecer en medio de la cizaña. ¿Por qué es necesario crecer en medio de la cizaña? Porque ahí es que se determina si vamos a dar fruto o no. Porque las cizañas están allí para que nosotros seamos comparados, para que haya una comparación de lo que realmente somos. Las cizañas están ahí para que seamos confrontados y para que podamos dar fruto y determinar si somos trigo o somos cizaña. Entonces, quiero recordarle, amados hermanos, no por asustarle ni causarle miedo, que la cizaña tiene un destino no muy bueno. Es el ser quemado. Entonces, si en algún momento has tenido ese deseo de ser como la cizaña, has tenido el deseo de no llevar el fruto, de no doblarte en humillación delante de Dios, de no humillarte delante de Dios. Déjame decirte que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, hay que recordar siempre dónde va a terminar la cizaña y dónde va a terminar el trigo. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. La confusión que tuve y al no poder comparar el trigo de la cizaña es porque un enemigo ha hecho esto. Porque el enemigo siempre quiere parecerse a Dios y quiere hacer las cosas como si fueran de Dios, para confundir al mundo. Pero sabemos que Dios no es Dios de confusión. Pero nuestro enemigo sí es de confusión. Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Porque en medio de la confusión, donde se parece demasiado el trigo a la cizaña, posiblemente hay uno que no ha dado fruto aún. Pero si lo arrancamos antes de tiempo, si lo arrancamos cuando no nos ha sido dado el derecho de arrancarlo, de pronto estemos arrancando un trigo que aún no ha dado fruto, pero viene pronto a humillarse delante de Dios y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No arranquemos nada ni nos apartemos de nadie. Solamente lo que debemos de ser es sencillo, es prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Es lo único que tú y yo debemos de ser. No arranquemos nada. No arranquemos nada. No podemos olvidarnos que el Señor Jesucristo fue el que permitió de que tú y yo tuviésemos en el mundo para hacer luz de este mundo y sal de esta tierra. O sea, alumbrar en medio de la adversidad. Ser luminares en medio de una generación maligna y perversa, donde nosotros debemos que resplandecer como luminares en este mundo. Aleluya. Vamos a crecer junto con la cizaña. Es imposible. Pero lo importante es entender que nuestros corazones deben estar siempre conectados con el corazón de Dios. Que el fruto que demos sea de acuerdo a la voluntad de Dios. A cada uno le corresponde dar fruto como árbol. A cada uno le corresponde dar fruto como trigo.
El que no da fruto simplemente puede ser comparado como cizaña, a menos que le esté tomando tiempo para dar fruto. Pero no estamos ahí para juzgar a aquel que dé fruto o no dé fruto. Estamos ahí para discernir, porque tenemos que conocer el árbol por su fruto, sin arrancarlo. Sin arrancarlo porque sencillamente lo que nos pertenece a nosotros ser es trigo para dar fruto. Solamente nos corresponde ser trigo, aunque estemos en medio de la cizaña. No para juzgar, ni para arrancar cizaña, estamos para dar fruto y nos debemos de enfocar en eso, en dar fruto. Porque el propósito de Dios debe de cumplirse en nosotros por cuanto le amamos. Amén. Juan capítulo 17, 11 dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno como así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti, y yo abro esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dense cuenta, amados hermanos, que cualquier cosa que haga el cristiano, que hace el hombre de Dios, es aborrecido por el mundo. El mundo aborrece todo lo que el hombre de Dios hace. Hace poco se convirtió públicamente un famoso del mundo de la farándula, y el mundo aborreció completamente ese gesto de humildad, de humillarse delante de Dios, de dar fruto. El mundo siempre aborrecerá lo que el trigo haga, lo que nosotros que estamos en el mundo hagamos. Pero dice el Señor Jesucristo: no ruego que los quites del mundo. O sea que ahí debemos de permanecer, porque tenemos una misión que cumplir. Y esa misión es clara y contundente: id y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda lengua y nación, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas esas cosas, para que también a su vez puedan dar frutos. No ruego que lo quites, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice el 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No es una casualidad, amados hermanos, que tú te encuentres en medio de lobos. No es una casualidad, amado hermano, que tú te encuentres en medio de cizaña. No es porque tienes una misión que cumplir. Y debemos de sentirnos dichosos de que hayamos sido escogidos para dar fruto, aún estando en medio de la cizaña. Lo importante, amados hermanos, es que nuestro fruto permanezca. Porque si damos fruto ahora y después dejamos de dar fruto, cuando vengan los ángeles a arrancar el trigo de la cizaña, créame, si no hay fruto, va a pasar como cizaña. Porque el momento de la siega, lo que vienen a buscar es el fruto, no la hierba, no el tronco parado sin fruto. El día de la siega, lo que van a venir a buscar y a mirar bien los ángeles, los que vienen a cegar, van a venir por los frutos, no por los dones. Es por el fruto que vienen, no por los dones, amados.
Por eso que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos que tenían dones: yo no los conozco, hacedores de maldad, porque no había fruto. Santifícalos en tu verdad. En la verdad de Dios es que debemos de ser santificados, para que entonces podamos cumplir el propósito de Dios al ser enviado al mundo, como Jesucristo fue enviado al mundo y cumplió con el propósito divino que le había sido asignado por el Padre Celestial. Y nosotros no hemos elegido a Cristo, Él nos eligió a nosotros. Fue su voluntad. Fue de su voluntad. Dice Juan capítulo 15, 16. Y ahí entendemos que no estamos aquí ni escuchando ese mensaje por casualidad. No estamos en los caminos del Señor por casualidad. No estamos en el mundo por casualidad. Estamos para cumplir un propósito divino. Dice Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No es que voy a dar fruto hoy y mañana no. Es mejor no dar fruto ahora, pero dar luego. Porque ahora no se va a arrancar la cizaña, es luego que se le va a arrancar. Y si se viene a arrancar la cizaña o para echarlo al horno y vea, por ejemplo, que ese tiene fruto, va a ir con el trigo. Amén. Nuestro fruto tiene que permanecer para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él os los dé. Porque mientras estamos bajo el propósito de Dios, la voluntad de Dios, Dios siempre nos va a proveer de herramienta para que podamos seguir su obra. Por eso que debemos de pedir de acuerdo siempre a su voluntad. Amén. Amén. Alguien me escriba amén aquí si quiere. Juan capítulo 12, versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esa muerte está hablando de morir al yo. Esa muerte está hablando de negarse al yo, a uno mismo. Porque mientras estamos demasiado pendientes de nosotros mismos, no podemos cumplir el propósito divino, no podemos ceder a la voluntad de Dios. Hay que morir para llevar mucho fruto. En el versículo 36 de Mateo 13, los discípulos, después de haber escuchado esta parábola, dice el versículo 36 de Mateo 13, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, para los que son trigo, dice, entonces, aleluya, los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Amados, nadie tiene que imponerle nada. Nadie tiene que forzarle a hacer nada. Que cada cual que tenga oído para oír, que oiga. El que oye y entiende, se arrepiente, confiesa al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y viene a ser participante del reino de Dios y empezará a dar fruto. Porque solamente los que son del reino dan fruto. Los que han sido sembrados por el enemigo, por el diablo, no darán fruto. Y sabemos el fin que le espera. Los que sirven de tropiezo. ¿Y cuáles son los que sirven de tropiezo? Los que adulteran la palabra de Dios y hacen maldad, iniquidad. Los que tergiversan la palabra de Dios. Los que no quieren sujetarse a la verdad, sino se sujetan a un comportamiento aprendido religiosamente. A estos son piedra de tropiezo. Son los que sirven de tropiezo porque no se sujetan a la verdad de Dios. Por lo tanto, no pueden llevar fruto. Pueden tener buen comportamiento. Pueden hasta cumplir con la ley mosaica. Pueden, pero no están en la gracia. No han creído en aquel que vino a darnos la libertad. Aleluya. Y voy cerrando, amados hermanos. Acompáñenme en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Y con eso cerramos. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Y cuando se habla de confianza, se habla de entrega, se habla de sujetarse, de rendirse. Cuando se habla de confianza, se habla de deleitarse en Jehová. Y cuya confianza es Jehová. El que tiene a Jehová en todo su corazón y que Jehová sea toda su confianza, no vive sino solamente de acuerdo a nuestro Dios. Dice entonces el versículo 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, o sea, estará en comunión siempre, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde. Aleluya. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Cuando estás bien conectado con Dios, cuando Dios es toda tu confianza, cuando tu comunión es verdadero por cuanto estás cimentado en la verdad de la palabra de Dios. Aunque tú estés donde estés, mientras tú estás en buena comunión, mientras sea como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarás tu raíz, por cuanto Dios es tu confianza, no verá cuando viene el calor, ni tampoco tus hojas dejarán de ser verdes. Y en el año de sequía no te cansarás, no te fatigarás, ni dejarás de dar fruto. Así que, amados hermanos, que sea Dios toda nuestra confianza, que sea nuestro Jehová toda nuestra confianza, y que nos apoyemos en su palabra, en su verdad. Que aunque nos envíe en medio de lobos, aunque crezcamos en medio de cizaña, permanezcamos fundamentados y firmes en la verdad de Dios. Y con esa palabra deseo que sean todos bendecidos. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios
sea con cada uno. En el nombre de Jesús. Que tengan un excelente día y sean todos bendecidos.